Gooder. Para los que no nos conozcáis o no hayáis estado en nuestros talleres en otras ocasiones o que no estéis participando en nuestros programas, pues contaros, ¿no? que somos Gooder, que es Goodermood. Goodermood es una empresa, es más bien un proyecto vital de las fundadoras. Somos Sara Mores, Rocío del Sol y yo, que hace 2 años pusimos en marcha nuestro proyecto vital y profesional, con el que llevamos acompañando ya pues, a más de 150, 200 personas en poder conseguir sus objetivos a nivel de salud, normalmente ligados al peso, pero a conseguir un peso idóneo, sostenible, consistente, en lo que somos y estamos demostrando ser efectivas es en el método que hemos implementado para la incorporación de hábitos saludables, nada más y nada menos. De hecho, ahora comenzamos y abrimos un nuevo programa, se llama Gooder Fit. Es un programa intensivo de 3 meses de duración antes del comienzo de este verano, en el que hemos puesto el foco en la alimentación antiinflamatoria y el ejercicio efectivo para poder llegar a un peso idóneo, cada uno el suyo, pero hacerlo con salud, de manera consistente, preservando un equilibrio hormonal y la masa muscular, ¿no? Que es fundamental. De eso yo creo que también nos va a hablar seguro el doctor Álvaro Campillo, que va a exponer su taller en unos momentos. Álvaro, ha estado ya también con nosotros en otros talleres anteriores. Doctor Álvaro Campillo, yo creo que a él sí que lo conocéis la mayor parte de los que estáis aquí hoy presentes, ¿no? Él es doctor europeo en medicina y cirugía, trabaja como cirujano general y digestivo en el Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia. Es profesor colaborador en la Facultad de Medicina de Murcia y es profesor, y más que eso, es alguien muy importante dentro del Instituto de las Ciencias de Nutrición y Salud, donde levanta pasiones en todos los que tenemos el lujo, ¿no? de poder estar en el instituto y poder participar de sus clases. También y está dentro del libro Guinness, para mí es uno de los top en hacer magia, ¿vale? Y esto es algo muy importante dentro de su currículum. No sé si dentro de poco podríamos tener incluso un taller en el que la magia, la salud, ¿vale? Yo creo que sería bastante... Se puede hacer verbimagia, sí, magia telefónica y se puede, sí, es chulo. Bueno, pues hoy, y ligado un poco al taller que tuvimos en la anterior ocasión, hablábamos de cronobiología, y hoy Álvaro va a seguir con el tema de la cronobiología y de cómo la cronodisrupción puede afectar a nuestro proceso de envejecimiento. Él nos va a traer hoy las claves, igual hasta el elixir de la juventud, ¿no? De cómo hacer y cómo tener en cuenta la cronobiología en nuestras vidas, de manera que podamos incluso ser y tener y alcanzar los 40 años a tope y con mucha energía. Así que, sin más, Álvaro, todo tuyo. Bueno, gracias Sofía y gracias Gooder. Bueno, es verdad que ahora a la cronobiología se le está dando más importancia a la cronodisrupción, pues a veces, por desgracia, menos. Hay 3 tipos de cronodisrupción. Todo el mundo conoce el jet lag, ¿no? Que viajas los usos horarios y estás unos días un poquito afectado. Es la más conocida, pero es la menos importante, salvo que seas piloto de vuelo transoceánico, o azafata, etcétera, porque ahí sí que incluso aumenta el riesgo de cáncer y tal si hacen muchos vuelos de estos de forma continua. Luego está el jet lag social, que es el que tenemos casi todos, porque los fines de semana o cuando tenemos vacaciones no solemos hacer los mismos horarios. No pasa nada por hacer acostarse 1 hora más tarde, pero acostarse 2, 3, 4 horas más tarde y comer a horas distintas a las habituales sí que genera un problema gordo a medio plazo. Y como cada 5 o 6 días tenemos 1 o 2 días de descanso, entre comillas, pues mal. También tiene que ver con el trabajo a turnos, pero ellos no pueden, los que trabajan a turnos, pues no pueden elegir. Y luego el menos conocido, ese es el más importante probablemente, o el segundo más importante. El primero más importante y poco conocido es el jet lag de la microbiota, que tiene mucho que ver con el jet lag social y muchas veces los problemas no se manifiestan grandemente y de pronto cuando tenemos una microbiota muy, muy alterada se produce todos los problemas que vamos a ir comentando ahora. También es verdad que las herramientas para solucionarlo son sencillas, luego las resumiremos en 7 u 8 cosillas muy, muy básicas, muy sencillitas,
y que podemos hacer todos y deberíamos de hacerlo de forma habitual, porque además es la herramienta más barata y más sencilla y más efectiva para revertir pues, el síndrome metabólico, el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, casi todas las enfermedades crónicas, la diabetes, etc. Y la obesidad manifiesta como enfermedad, porque ya sabéis que hay 4 fenotipos de obesidad. Uno de ellos es el que se ve que uno físicamente está gordo o obeso, pero no está mal, por lo menos en tiempo. Otro que es el de uno está obeso y tiene problemas metabólicos. Uno es delgado y no tiene ningún problema, que sería el S, o es delgado y tiene problemas metabólicos. Hasta un 30% de los delgados les pasa eso, y en parte por esta alteración, microbiota y cronodisrupción. Por tanto, una cosa importante, cronodisrupción, pues es ir en contra de nuestro ritmo circadiano, en contra de nuestro ritmo diario. Es muy sutil y a veces es como el que fuma, que cuando deja de fumar dice, joder, ahora me saben mejor los alimentos, ¿no? A veces estamos en un proceso de cronodisrupción y estamos hecho una porquería, pero no nos damos cuenta porque dentro de los mecanismos compensadores que hace cosas adecuadas conseguirás tener más saciedad de forma indirecta. Además, el ayuno intermitente lo que hace es que nos mejora la microbiota de forma muy, muy importante. De hecho, se habla mucho de la permeabilidad intestinal aumentada, etcétera. ¿Qué podemos hacer ante la duda? Si creemos que tenemos permeabilidad intestinal, deberíamos de hacer ayunos intermitentes casi todos los días de nuestra vida o todos los días de nuestra vida, porque se produce a partir, en las mujeres fértiles, a partir de las 13-14 horas al día, mantenido, no un día ni dos, y en los hombres a partir de las 14-16 horas, o en mujeres menopáusicas a partir de las 14-16, sube mucho una bacteria que se llama Arquemansia y los lactobacillus intestinales, que facilitan que la mucosa intestinal produzca más moco y protege más esas células y revierte esa llamada permeabilidad intestinal. Es decir, que tú puedes tomar, mucha gente, no, es que las legumbres tal, ahora el movimiento paleo que está muy de moda y tal, se podrían tomar, y no hay que ser talibán, hay que adaptarse un poco a los deseos de la persona. Tú puedes tomarlas, pero ten estas precauciones para mejorar esto. Y activa, el ayuno intermitente activa la autofagia de forma preferente en todas las células y en la mitocondria. Otra cosa importante, se habla de autofagia, que es ese proceso de autocanibalismo, de las células se limpian, las organelas que no funcionan bien, que están deterioradas, por ejemplo, la mitocondria. Sí. Tener ahí No, bueno, no sé. Él fue profesor en el máster y me encanta el tipo. Tener ahí unas mitocondrias que se producen que para producir X energía liberan un montón más de radicales libres y tal, pues es malo. Eso habría que reparar. Por tanto, los beneficios del ayuno intermitente versus la restricción calórica no pautada con ventanas de ingesta reducidas son bastante patentes. Quitamos lo del peso. El peso es absurdo. Lo que sí que hacen los dos, y eso sería en el diagrama de Venn, las dos cosas que lo que hace es que mejora el perfil lipídico, mejora la resistencia a la insulina, mejora la presión arterial y mejora la respuesta de estrés agudo. Punto. Eso lo harían los dos. Pero el ayuno intermitente pues tiene unas ventajas adicionales que no tenemos con lo otro. Hemos dicho que lo primero es la alteración del sueño y lo segundo la percepción inadecuada de nutrientes, y esta alteración del sueño, cuando ya está manifiesta y se produce esa cronodisrupción, altera los mecanismos fisiológicos que todos conocemos, que todas conocéis, luego otros menos conocidos, como el tejido graso proinflamatorio, muy rico en lectina y muy bajo en adiponectina, y la hiperfagia. Y por último, pero no es que ocurra lo último, ocurre de lo primero, junto con las alteraciones de los sistemas endocrinos y del sistema inmune inicial. Alteración de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, en cuanto empezamos con la cronodisrupción, a las pocas semanas ya se empieza a alterar. Tenemos mucho tiempo para revertirla y volver a hacerla buena. Pero
hay que ser constante y hacer las cosas bien. Se sabe que ya solo 5 días de no dormir bien una noche, no tener más de 4 ciclos de sueño, nos produce una alteración del sistema inmune muy manifiesta, que eso repercute en una alteración de la microbiota de forma directa, porque el sistema inmune está en todo el organismo, pero donde más hay es en el tubo digestivo y hay un equilibrio entre él y las bacterias buenas, la microbiota buena. Solo con 5 noches, los estudios últimos publicados, solo con 5 noches se produce una alteración de esta respuesta inmune global y en concreto en el tubo digestivo, se produce una alteración de la función tiroidea y nos altera mucho el metabolismo y la respuesta y el manejo de a casi todos los procesos biológicos, y se produce una alteración y una subida muy grande y una rotura del ritmo circadiano normal del cortisol. En vez de estar por la noche bajito, se produce y alto a partir de las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, hasta las 12 del mediodía, que es el pico entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, sube por la noche y los picos se hacen antes, y todo eso nos altera y nos retroalimenta esta alteración del sueño que va más a más cronodisrupción y más problemas. Por tanto, esto pasa, bueno, y estas alteraciones de estos 3, digamos, pilares, ¿no?, que hemos dicho, microbiota, mecanismos fisiológicos clásicos y tejido graso e ingesta, contribuyen a medio plazo a la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la obesidad y todas las enfermedades crónicas que solemos conocer. Lo bueno de esto es que podemos revertirlo de forma sencilla, con estilo de vida. Y en poquitas semanas podemos obtener muchos beneficios. Fijaos, de los llamados 7 tóxicos celulares, del envejecimiento y tal, que se publican, que se establecen, la obesidad, la alimentación inadecuada, es decir, comer mucho, tener abundancia de alimentos, pero que sean una porquería. Los cronodisruptores, la contaminación, etcétera, el sedentarismo, el estrés crónico y las alteraciones del sueño y los ritmos circadianos son 6 de los 7. Luego estaría el problema de la otra mitad del mundo que no puede comer, ¿no?, que también lo alteraría. Fijaos, esos 6 pilares, esos 6 problemas pueden revertirse de forma muy sencilla con algunos truquillos. Todo parte de, tenemos que facilitar que se produzca que se active esta autofagia y que se active fundamentalmente este sensor AMPK en la mayoría del tiempo que estemos vivos, y esto secundariamente lo mejora la microbiota si le damos los alimentos que necesitamos. Es decir, el catabolismo bien entendido es fundamental y tenemos que pensar en él, y deberíamos hacer camisetas I Love Catabolism, porque está muy deteriorado, y se ha visto, por ejemplo, ahora que está tan de moda los vegetales, las dietas veganas, vegetarianas y tal, se ha visto que el plus bien formulada que tiene una alimentación rica en vegetales, en plantas y tal, es que activan el catabolismo bueno, la autofagia. Por tanto, hay que intentar cambiar el chip y pensar que comer menos y nutrientes más adecuados. La autofagia se puede activar fundamentalmente haciendo ejercicio de alta intensidad, ayuno intermitente, mejorando el sueño y exponiéndolos al sol de forma diaria, tanto por la mañana como por la tarde, y cuanto más mayores somos, pues por la mañana ideal, pero por la tarde mejor todavía, para ir activando la radiación solar de la tarde, del atardecer, de la puesta de sol en la retina, que están los receptores de luz y tal, empieza a activar esa luz anaranjada y tal, empieza a activar la liberación de melatonina, que es lo que va a equilibrar y reducir el impacto de la insulina y del otro sensor. Por tanto, es importante esto. No hay que tenerle miedo, lo que no hay que hacer es ponerse
2 o 3 horas al día en las horas más activas, pero sí que todos los días 30 minutillos que pueden ser intermitentes o indirectos paseando, y así hacemos pues 2 cosas al mismo tiempo, es ideal. Es ideal para conseguir todos estos objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que más o menos lo que así de teoría un poco que quería transmitiros, creo que más o menos está bien, por eso. Y vamos a resumir cuáles serían los puntos fundamentales para revertir o prevenir esta cronodisrupción. Un inciso, si tenéis hijos pequeños que no están todavía en la adolescencia o van a entrar en ella, o conocéis a alguien que tiene hijos, o creéis que los niños existen y alguien os pregunta por ellos y tal, debemos de saber que la adolescencia es la última parada que tenemos para hacer las cosas bien nutricionalmente o mal, para mantener una microbiota estable que perdure en el tiempo. ¿Podemos luego cambiar la microbiota? Sí, pero tenemos que ser muy constantes, porque en cuanto empecemos a hacer las cosas mal, se nos altera rápidamente. Hasta la adolescencia, que es cuando ya es la eclosión de los sistemas endocrinos plenamente, con la maduración sexual y tal, te podemos hacer, si hacemos una alimentación rica en vegetales, activamos un poquito el catabolismo y tal, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, desde la infancia sería ideal. Eso de hacer las cenas antes y se acuesten y tal, 12 horas mínimo podemos conseguir. Si son ricas en vegetales, en fitoquímicos, en MAX y tal, pues obtenemos mucho. Lo digo porque es muy importante y cada vez hay más problemas de problemas neuroendocrinos, enfermedades autoinmunes, con más brotes, etcétera, en gente joven, y si no han llegado a la adolescencia o están en ella ahora plena, tenemos una herramienta muy potente, muy poderosa, que nos permite intentar frenar o revertir en la medida de lo posible todo esto, ¿vale? Y si uno tiene un síndrome metabólico establecido, una diabetes, etcétera, hay que hacer ejercicio todos los días, pero es mejor hacerlo por la tarde, entre las 3, las 4 de la tarde y las 6, 7 de la tarde máximo. Si lo puedes hacer solo por la mañana, mejor hacerlo por la mañana que no hacerlo, pero baja mucho más la resistencia a la insulina y sincroniza mejor todo el ritmo, baja la glucemia basal, aumenta la quema de grasa más y activa más todo el metabolismo que si lo hacemos por la mañana. Si no podemos hacerlo más que por la mañana, pues por la mañana. Pero una diabetes mal controlada y alguien que tenga interés, pues podría hacer 2 sesiones. Sería ideal, pero si solo puede hacer una, sería por la tarde. Cronobiológicamente es lo que se ha visto que más efectos positivos tiene. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Las 7 u 8 cosas importantes que podemos hacer para mejorar y revertir esta cronodisrupción o prevenirla, al que no la tenga. Lo ideal es cuanto antes lo hagamos, pero por desgracia, como cada vez hay más gente con problemas metabólicos, si revertimos esto de forma muy sencilla, los problemas metabólicos se revierten y podemos reducir los fármacos que se le da o incluso no llegar a darle. El primero, si la alteración del sueño es lo primero que se altera y lo que nos destroza todo, lo que hay que hacer es al menos dormir 5, 6 ciclos de sueño. Un ciclo de sueño es 1 hora y media más o menos. Hay un libro, hay varios, pero hay un libro muy sencillito que se llama Escuela de Sueño de Richard Wiseman, que es un psicólogo inglés y mago y tal, que es muy chulo. Ahí es muy fácil de leer, vienen muchos truquillos muy interesantes sobre sueño, incluso cómo mejorar el sueño para el rendimiento cerebral, deportivo, memoria, etcétera. El problema también del sueño malo en los niños, cómo sanearlo. Entonces, ese libro es fundamental, que deberías de pedir a alguien que lo regale o robarlo o cogerlo de la biblioteca pública. Hay que leerlo. O lo pueden leer al oído, estaría muy bien, y tendríamos otro de los puntos importantes, ¿vale? Entonces, 5 o 6 ciclos de sueño de forma habitual. Y, por supuesto, 5 o 6 ciclos de sueño no me vale con las benzodiazepinas y con otras porquerías o con el alcohol. Mucha gente toma alcohol para conciliar el sueño, otros se toman
el diazepam o similares. Si alguien lo está tomando, tenemos que poner las herramientas para ir poco a poco reduciendo esa dosis y quitándolos. Porque uno puede dormir 7 ciclos, pero el sueño no es reparador si se toman inductores o algunas porquerías de estas para generar ese sueño, ¿vale? Entonces, lo primero, 5 ciclos de sueño, que serían más o menos unas 5 ciclos, son 4, son 6 horas, 7 horas y media, más o menos, ¿vale? 5 ciclos sería lo ideal. Con eso ya iríamos, ya solo con eso nos mejora mucho a corto plazo todo. Incluso nuestra microbiota también mejoraría de forma indirecta, por lo que hemos dicho, de ese reposo que podemos potenciarlo con más cosas. Eso sería lo ideal. Pregunta alguien, ¿la melatonina se puede usar inicialmente como fármaco inductor de sueño y tal? Sería lo menos malo. No a todo el mundo le hace efecto adecuado, a veces es más placebo que otra cosa, tiene pocos efectos secundarios en general, aunque algunos descritos hay. Se puede usar como un puente a reequilibrar todo lo circadiano, esto que estamos diciendo, ¿vale? Y sería algo que está muy probado, sobre todo en Estados Unidos y en jet lag, en estados agudos, y no hay gran problema, pero usar la melatonina de forma crónica para tapar nuestro déficit, las goteras y tal, no, ¿vale? La melatonina tenemos que intentar sintetizarla nosotros porque es la contrapartida de estos sensores nutricionales que se activan de forma inadecuada y continua. Por tanto, tendríamos doble efecto con un sueño en nuestra melatonina real, ¿vale? Pero no sería como suplemento, no sería no sería problema, ¿vale? Sobre todo al corto o medio plazo. Para potenciar y revertir esta percepción adecuada de nutrientes y su efecto negativo sobre los sistemas, sobre la función pancreática y sobre los sistemas neuroendocrinos y el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, cuando uno se levanta, recién levantado, lo que debería de hacer es posponer la ingesta de alimentos media hora, más o menos, entre media hora y 1 hora, 2 horas, sería lo ideal, al menos media hora. ¿Por qué? Bueno, desde que uno se despierta. A ver, si uno se ha despertado y se hace tocamientos o se fusiona en un solo ser con la pareja o lo que sea, y se levanta 2 horas después de haberse despertado, pues si quiere tomar algo calórico, que lo tome. Eso sería. Es decir, a veces uno está remoloneando más en la cama hasta que se despierta. Desde que uno se despierta, debería de pasar media hora, al menos, para que todo el sistema, que él entre un poco, abrir la ventana, salir un poquito una ducha o tal, antes de tomar cosas calóricas. Se puede tomar té, se puede tomar café, pero hay que esperar un poquito. La cafeína también sería ideal demorarla media hora, pero sobre todo lo calórico es lo que se ha visto que interfiere más con el cortisol y con la respuesta de hiperglucemia que produce ese cortisol. Es decir, hace que al páncreas le produce un doble sufrimiento que no adecuado, no esperado. Cuando ya se ha equilibrado la respuesta de estrés inicial de me levanto y media hora más o menos ya está todo correcto, el entorno, vale, ya puedes, la subida esa grande de cortisol se apacigua un poco y ya podríamos tomar la ingesta calórica. Si no tomamos, tampoco pasa nada. Eso de que el desayuno es la comida más importante es cierto. El desayuno, romper el ayuno, puede ser a las 8 de la mañana o puede ser a las 7 de la tarde. Bueno, eso ya sería mucho. Los niños, si no desayunan, tampoco pasa nada. De hecho, si tenéis hijos, si os recordáis cuando eran pequeños y tal, los críos se despiertan y quitando la época de lactancia, cuando ya come y tal, ¿quieres desayunar? No, y se tiran 1 o 2 horas más o menos que fisiológicamente, su fisiología, vienen perfectos de serie. Luego ya nosotros nos dedicamos a malvarlos y a destrozarles la fisiología esa tan buena que tienen. Y como les obligamos, ya se levantan y se comen a las piedras. Pero de forma, el niño, bueno, el ser humano, al principio, hasta que no se equilibra todo, no tiene hambre y de forma adecuada no quiere comer. Entonces, si no se desayuna no pasa nada. Hay un montón de estudios en niños que no desayunan versus que sí, y el rendimiento incluso
porque evita las hipoglucemias, incluso puede ser hasta mayor en los que no desayunan. Pero bueno, eso es algo muy característico. Lo importante, depende de cada persona. Lo importante es, el niño hay que ser un poco más laxo, pero lo importante es que sería la tercera cosa, es decir, primera, ciclos de sueño, mínimo unos ciclos de sueño, más o menos. O hay excepciones en las personas y tal, pero como norma general. Y más o menos acostarse a la misma hora y tal. Evitar 30 minutos más o menos la ingesta calórica. Luego, ventanas de ingesta reducidas. Lo ideal, no más de 10 horas al día de ingesta. Es decir, desde que uno empieza la primera ingesta calórica hasta que la termina, deben de ser unas 10 horas, 8 o 10 horas. Lo ideal es eso. Hasta 12 horas, más o menos, es adecuado. Más de 12 horas de ingestas vamos mal. Y luego, si la última ingesta la hacemos muy tardía, a partir de las 9 a las 10 de la noche, mal. Y además, si activamos el sensor de insulina, es decir, si abusamos de los carbohidratos y tal, o mucha proteína en la cena tardía, también nos puede alterar esta percepción inadecuada de nutrientes y no podremos revertirla rápidamente. 20-30 minutos de sol al día, ¿vale? No ir a la playa y me pongo en bolas y tal y me tiro 300 minutos, ¿no? Porque te vas a quemar. Pero el sol sí que es muy positivo todos los días tomarlo un tiempo de forma indirecta. Es el reloj central, el que parece que eso lo conoce, todo el mundo lo conoce, y no, el hipotálamo, se activa mucho para bien y para mal con la luz. Si hay luz cuando no tiene que haber, mal. Si no hay luz ambiente cuando tiene que haberla, mal. Pero los relojes periféricos se nutren mucho del sueño, de las ventanas de ingesta reducidas, el ejercicio, etc. Por tanto, de las 7 o 8 cosas, los relojes periféricos tienen mucho que decir. Tú puedes tener un director de orquesta fabuloso, pero si los músicos se encabronan, que serían los relojes periféricos, o son muy malos, pues no, por muy bueno que sea el director, mal van a ir las cosas. ¿Vale? Entonces, unos 20-30 minutos de sol al día. Al principio, uno puede que tenga más hambre de la cuenta. Si no puede hacerlo al principio, poco a poco. Esto es una carrera de fondo. Los primeros días, las primeras semanas, el cerebro es un cabrón y le gusta mucho el dulce, el azúcar, y aunque uno no tome dulces, pero le gusta que haya una cantidad de azúcar en sangre por encima de lo adecuado. Y en cuanto a eso te dice que vas a, oye, dame, ¿no? Y te castiga y tal. Pero al poco tiempo el mono ese cerebral se quita al poco tiempo. Ya solo saber que existe y que es una cuestión que pasa habitualmente y no tiene gran problema, nos ayuda mucho a llevarlo mejor. Otro punto importante es, le hemos dicho, las ventanas de ingesta reducidas, no más de 12 horas al día, desde la primera hasta la última comida, hasta el último bocado del día, pero teniendo en cuenta dentro de esas 12 horas que hay que intentar en las 2-3 últimas horas antes de acostarse no hacer ingestas. No es que he hecho deporte por la noche, mal porque te altera el cortisol y entonces quiero comer, pues doblemente mal porque te va a alterar el cortisol, el sueño y la percepción de nutrientes. O sea, te va a alterar 3 cosas vitales. Hazlo antes, ¿vale? Y si no, acuéstate un poquito antes, te levantas 20 minutos antes, para hacer ejercicio es muy, muy sencillo y en 15 minutos podemos hacer todo, que sería el 6º punto. Unos 15-20 minutos al día de ejercicio de alta intensidad. Cuanto más edad tenemos, ese ejercicio de alta intensidad tiene que ser más tirando a fuerza. Puede hacerse con el propio cuerpo, calistenia, con pesas, como queramos, porque la masa ósea y muscular a partir de los 40 años decae mucho, 10-15% cada década, y eso es muchísimo. Además, se sabe que en el músculo se producen ciertas hormonas, osteoclastina, por ejemplo, que tiene mucho que ver con reducir la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, y también tiene cierto efecto en mejorar el sueño
no solo por ejercicio, sino por una masa ósea y muscular buena. Por eso, de ahí el que el café no tiene problemas si es café natural. Ahora, luego repasamos todas las preguntas, porque como no tengo en la pantalla, o sea, me sale ahí solo un S, pero no me sale, luego os pongo en el S y repasamos todas, ¿vale? Alta intensidad, 15-20 minutos, no hay excusas para no hacerlo. Uno se levanta 15 minutos antes o pide llegar 15 minutos, es fácil, es muy sencillo, o se sale del trabajo en el descanso de la media mañana, 15-20 minutos. No hace falta hacer grandes cosas con respecto a eso, pero tiene que ser alta intensidad. Cuanto más mayores, fuerza. ¿La mujer puede hacer fuerza? Sí, debe hacerla. Y esto es muy, muy importante, mucho más, hay que hacerlo todos los días o casi todos los días, lo ideal es todos los días, pero hay que ser mucho más intenso en esto cuando, o bien por trabajo a turnos, o por ocio un poco loco, o por lo que sea, hacemos de forma habitual menos de 4 ciclos de sueño. Es decir, si dormimos de forma habitual menos de 6 horas, 4 horas, 5 horas, hay que hacer estos 15 minutos porque se ha visto que nos equilibra tanto la función mitocondrial como el ritmo circadiano global, casi como si hubiésemos hecho esos 6 ciclos de sueño. Hemos dicho que en 4 o 5 noches que hagamos el cafre, se rompe todo, ¿no? Esto mantenido, pero tenemos una herramienta muy poderosa que podemos revertirla, es hacer esos 15-20 minutos de alta intensidad. Luego, la alimentación tiene que ser rica en MACs, ¿vale? En carbohidratos accesibles a la microbiota. El yoga valdría perfectamente y cuanto más avanzado, mejor, ¿vale? El pavo real, por ejemplo, una postura de yoga pues muy guay, muy dura, ¿no? Y mola mucho. Bueno, los saludos al sol, si lo hacemos en series también, pues genial, ¿vale? Y luego o cualquier rutina de asanas que cada uno considere, es una cosa muy interesante también, que se puede hacer perfecto. Los MACs, los carbohidratos accesibles a la microbiota, es el concepto correcto, adecuado, moderno de fibra. ¿Toda la fibra es buena? No, o sea, porque papel, tú comes papel y tu microbiota pues te dice, ¿vale? Ahora, hay que incidir en los MACs. ¿Qué son los MACs? Pues su nombre es el acrónimo en inglés de carbohidrato accesible a la microbiota, es decir, lo que no digerimos, que le va a la microbiota. No todos son carbohidratos, algunos de ellos son, por ejemplo, son las especias, es un MAC buenísimo, los vegetales son también un MAC interesante. Entre los vegetales, el más potente probablemente sean las setas, porque tiene mucho fitoquímico, mucha parte tipo especia y tal, y luego tiene microorganismos vivos alrededor. Los bichitos que llevan los alimentos, las patatas también los llevan por dentro. No, nos dedicamos mucho a lavarlas por fuera, a pelarlas y tal, pero si las cocemos suavemente y tal, al partirlas también llevan microorganismos muy saludables dentro. Ahora que nadie se ponga loco y le eche lejía cortado ya en trocitos, porque eso nos viene bien para la microbiota. Esos microorganismos son muy saludables. Las raspas de los pescados pequeñitos, el tejido conectivo de los huesecillos de los alimentos animales, cuando uno repera los huesos, un caldo de huesos, el caldo dashi, las algas, las especias en un caldito, todo eso son MACs. Tampoco romperían el ayuno, con lo cual son adecuados. Los vegetales, cuanto más de temporada sean, porque así tendremos más variedad a lo largo del año, nos mejorará más y nos ampliará el foco de microbiota. Nosotros fuimos diseñados, tanto nuestra fisiología, nuestra estructura anatómica, para ser cazadores-recolectores, por la propia evolución como se desarrolló, no para estar sentados siempre en el mismo sitio y sedentarios. Por tanto, y esto de ser nómada hacía que tuviéramos una cantidad de MACs bestial. Cuando ya solo comemos lo mismo siempre, esto se reduce. Por eso tenemos que intentar tomar vegetales variados, los de temporada, cada temporada, en cada momento hay unos determinados. La nueva cocina de los vegetales, de Joshua McFadden, es un libro buenísimo,
que divide los vegetales, la cocina de los vegetales, en 6 estaciones. No es lo mismo el verano inicial que el verano medio que el tardío, y el otoño intermedio. Y ahí viene un montón de recetas con vegetales de temporada. Entonces también no comprar siempre en los mismos sitios no es mala cosa, porque así tendrán bichitos distintos y nos irá mejorando de forma indirecta. Lo de los Max es muy importante. Tenemos que hacernos una camiseta por delante que ponga I love Max, por detrás, o sea, por delante I love Catabolis, I love Max por detrás, y en un brazo que ponga el I love autofagia, y en el otro pues ya veremos, ¿vale? Y luego el último punto, el 8º punto, ahora lo repasamos rápidamente, son los contactos sociales. Las bacterias, como dice José Enrique Campillo, el catedrático de Fisiología de Extremadura y tal, debería dividirse los organismos vivos en 2 grandes grupos, las bacterias y los que transportamos bacterias. Las bacterias son los seres vivos más promiscuos que existen. Los segundos más promiscuos creo que son los bonobos, y también son en general bastante pacíficos, no como nosotros, que nos parecemos más a los chimpancés y a los gorilas, a los orangutanes, que nos peleamos por todo. Los bonobos hacen sexo y luego se reparten el botín de comida que han encontrado en un árbol, una higuera, etcétera, ¿no? Pues las bacterias igual, pasan por ahí una bacteria y le dice, oye, ¿quieres que tengo aquí genes muy chulos? ¿Los quieres? Y se los da, y se los transmite. Por tanto, los contactos sociales tienen, por una parte, nos sincronizan igual que el ejercicio, por esa parte de estrés bueno que tiene, nos sincroniza los relojes periféricos sobre todo, y si lo hacemos al sol, paseando con los amigos, con las amigas, con lo que sea, con los hijos, en los parques, cuando son pequeños, también nos sincroniza el reloj central. Pero una cosa importante es que también, además de sincronizar los relojes, es que nos mejora la microbiota, porque aunque no nos besemos o rocemos con esas personas con las que estamos en contacto, pero tenemos más variedad y fluidez de microbios que nos llegan, y eso nos mejora mucho nuestra microbiota, y tiene un efecto secundario positivo vía lo de producir más triptófano y tal ahí a nivel intestinal y otras cosas, y produce los simbióticos que ahora están tan de moda, y facilita y nos hace más felices, no solo por la nueva cocina de los vegetales, sí, 6 estaciones, se llama, de Joshua McFadden. No solo por el concepto de haber estado en los relojes estos, sino porque hemos nutrido más nuestra microbiota, hemos ampliado, hemos hecho ese efecto pseudo-nómada, pseudo-cazador-recolector que ya no hacemos con tanto sedentarismo, estar en casa, no contactos, etc. Entonces, por tanto, eso sería lo más importante. Estos 8 puntos, que es al menos 6, 7 horas y media de sueño, ingesta calórica espaciada 30 minutos después de despertar, ventanas de ingesta máximo 12 horas, si son de 10 horas mejor, u 8, 30 minutos de sol al día, y cuanto más mayor se es, porque ahí el sistema circadiano envejece, puede ser de forma saludable, pero envejece y se va retardando la fase. Entonces, en la gente mayor lo que tenemos que hacer, sobre todo la de la tarde, es muy, efectivamente, Escuela de Sueño de Richard Wiseman, es el sol de la tarde, es el que nos activa la melatonina y nos reequilibra el día en las personas más mayores. Pero si se hace por la mañana y por la tarde, mejor, ¿vale? Salir a la ventana, si da el sol por la tarde, o dar un paseo de 20 minutitos es suficiente, a ser posible con gafas que no sean de sol, o gafas no muy oscuras, porque si no nos penetra por la retina en ese punto que queremos. Si uno tiene que dormir, tiene que dormir. Por tanto, debemos de no hacer ejercicio, no luz intensa, y no comer unas horas antes del sueño, en torno a 2 horas. Si se prolonga un poquito más, mejor, ¿vale? Espera un momento, que
Vale, ¿veis? Es que es una llamada de un... Bueno, y ejercicio de alta intensidad, a ser posible de fuerza, todos los días, incidiendo más cuando hemos dormido poco, por lo que sea, por trabajo, por lo que sea, que hacerlo sí o sí, y max, muchos max y contactos sociales, ¿vale? Contactos sociales. Esto nos hace que se mejoren lo que se llaman, pues, el artículo este último que ha publicado Carlos Otín, bueno, tiene un libro, el del tiempo y tal, que está bastante bien, tiene un par de artículos, el de Hallmark of Health, que está recién publicado, nos mejora y nos equilibra la homeostasis, los compartimentos de las organelas, las barreras de defensa, el sistema inmune inespecífico, esa microbiota, esa piel bien, esa mitocondria no dañada y que produce energía sin producir muchos radicales libres, y nos equilibra la respuesta de estrés correcta, ¿vale? Y bueno, más o menos eso sería un poco lo que quería deciros y tal. Espero que no haya sido mucho rollo y que más o menos os sirva. Y si queréis, pues vamos a ver el chat, si puedo verlo. Sí, si quieres te puedo ayudar yo en retomar alguna pregunta. ¿Ha habido algo relacionado con el ejercicio? Porque nos has contado, ¿no?, que era mejor hacerlo por la tarde 5 o 6, pero tampoco demasiado tarde. Y aquí entre las 3 y las 6 de la tarde, más o menos. A ver, si la hace a las 7 no pasa nada. Bien. ¿Qué pasa? Porque es verdad que solemos, ¿no?, tener la sensación y se dice que el hacer ejercicio a primera hora en el día en ayunas es algo bueno. Incluso aprovechando esos momentos de los que hablabas, ¿no?, de esos 30 minutos antes de desayunar, entendemos que podría ser una buena idea hacer esos ejercicios de alta intensidad a primera hora, ¿o no? Álvaro, estás silenciado, perdona. No se oye. Vale. El ejercicio hay que hacerlo cuando se pueda, hay que hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lo hago casi todas las mañanas, pero bueno, a veces hago por la mañana y por la tarde. Pero si una persona tiene un síndrome metabólico avanzado, muchos fármacos para él, una diabetes descontrolada, va a tener un plus adicional si lo hace cuando quiera y además por la tarde. Eso es, porque en el momento de la tarde, como nos decías, tiene una mayor implicación en mejorar la sensibilidad de la insulina. ¿Cierto? Claro. Eso es. Pero con todo, mejor hacer ejercicio, hay que hacerlo. Si es por la mañana, fenomenal. Si es por la mañana y por la tarde, fenomenal también. Caminar no se debe considerar ejercicio. Hay que caminar, sí, ¿no? Porque viene muy bien para la memoria, para el humor, para todo. Para mejorar un poquito la respuesta de estrés. Hipócrates decía, si estás de mal humor, sal a pasear. Y si después sigues estando de mal humor, sal a pasear de nuevo, ¿no? Pero no se debe considerar ejercicio porque, bueno, salvo que pongas chalecos lastrados y camines muchas horas y tal, como las marchas militares, yo también lo hago, pero yo lo hago, por ejemplo, eso casi todos los días, pero luego hago mi ejercicio, no lo considero, o lo hago después de hacer ejercicio, no lo considero como ejercicio en sí, porque no activas muchos MERS. La tasa metabólica basal no la subes por lo menos 6-7 veces, que es lo que sería ideal para entre 7 y 12, 13 MERS, es lo suyo, ¿vale? Que es bueno hacerlo, pasear, pero por los otros beneficios. No, eso no es el ítem de, como he paseado, ya tengo el ejercicio. No. El ítem es que sea de intensidad, que significa en 15 minutos ponernos un poco a tope, que incluye incluso fuerza, desde lo que nos estás hablando, que es importantísimo, fundamental, sobre todo en las mujeres, a partir de los 30 o 40 años en el que la sarcopenia, ¿no?, y la destrucción del músculo incluso es mayor, con lo cual ejercicio de alta intensidad. Lo ideal es empezar antes. La mujer, sobre todo, para cuando llegue a la menopausia, pues tener unos huesos fuertes ya. Si no ha podido empezar antes, casi todo tiene remedio en la vida, pero si empezamos antes, mejor, ¿vale? Bici estática, si entonces, le das caña, Merche, pues perfecto. ¿Vale?
es mejor, por ejemplo, hombre, a lo mejor el spinning es un poco bestia para mucha gente, pero puedes decir, voy a poner el sistema este aleatorio, este ahora me toca un puerto un minuto, luego tal, ya no, eso está bien. ¿Daría alguna ventaja antes de romper el ayuno por la mañana el hacer ese ejercicio de alta intensidad a primera hora del día, antes de desayunar? Bueno, a ver, nos pone bien, nos baja el cortisol a ritmo bueno, nos activa bastante, está bien, o sea, pero no hacerlo versus hacerlo no parece que sea una cosa. Si hace ejercicio a lo largo del día, no, es más, va más en la personalidad y tal. Ahora, otra cosa importante que ahora está muy de moda y también es un MAC interesante, por ejemplo, es lo del vinagre de sidra de manzana, ser posible que lleve la madre, porque también ayuda mucho a la microbiota, y con especias y algo de aceite así que os guste, tomarlo para romper el ayuno es algo bastante interesante. Ejercicio de fuerza en ayunas, perfecto, Ana. De hecho, imagínate en la batalla clásica, ha habido muchas, pero de los 300 espartanos estaban en ayunas, ¿no? Decían, oye, que vamos a tomar un café y un cordero y luego si eso empezamos. O sea, todo clásicamente, de hecho, es comer antes de hacer ejercicio es absurdo. Es decir, porque el ejercicio es una respuesta de estrés, es activar el sistema nervioso simpático y comer y hacer la digestión es justo lo contrario, es una respuesta del sistema nervioso autónomo parasimpático, el de, aquí me las den todas, ¿no? El de las orgías romanas. Por eso los romanos que estaban en las orgías pues estaban mucho más insanos que los que estaban en las batallas, ¿vale? Entonces, eso de, no, es que yo voy al gimnasio, por eso me voy a ver, si tienes ahí energía, una persona normal, y más las mujeres que tienen mucha más capacidad de mejorar y por la cantidad de grasa que tienen, estando saludables, a igualdad de peso y salud, vivirían en ayunas absolutas, vivirían 2 o 3 semanas más que un hombre, a igualdad de peso y cantidad de energía almacenada. O sea, y se puede vivir mucho, 3 o 4 meses, o sea, no es lo mejor del mundo, pero quiero decir que no hay que comer para hacer ejercicio. Especias hay muchas, Omar. Las que lleven las pimientas son interesantes, la cúrcuma es una maravilla, el jengibre, la canela, algo menos poder, pero bueno, está bien para introducirla y suavizar a veces especias más fuertes. La nuez moscada también tiene propiedades muy interesantes. Hay un libro reciente del doctor Farrimore, o algo así se llama, que es la ciencia de las especias. Lo acaba de publicar, chulísimo. Viene un poco cómo combinarlas, cómo, por sus propiedades y tal. Viene una tabla periódica que ha hecho de las especias y está muy bien. También tiene otro que se llama Cocinología, más anterior, pero explica un poco cómo manejar y tratar los alimentos y tiene su aquel. Es interesante. ¿Vale? Más cosas. La apnea del sueño, Merche, suele ser, bueno, es un problema cada vez más frecuente, por desgracia, y suele ser manifestación de síndrome metabólico, es decir, de todo esto que hemos visto. Es decir, hasta ahora, fijaos, los médicos somos bastante cuadriculados y bastante absurdos y pensamos que una persona que tiene hipertensión, diabetes, obesidad y apnea del sueño tiene 4 enfermedades y le vamos a tratar síntomas con fármacos o con la máquina tipo Darth Vader para uno y otra cosa. Todo eso tiene un tronco común, que es el síndrome metabólico, la resistencia a insulina y otras cosas. Y si avanzamos un poquito más, todo eso tiene un origen que ha roto el tronco común, que es la cronodisrupción. ¿Vale? Entonces tenemos que, revirtiendo, por ejemplo, solo haciendo esto que hemos dicho, una semana, a casi todo el mundo el reflujo gastroesofágico se le quita y roncan menos. No te voy a decir que va a desaparecer la apnea del sueño en una persona que pese 120 kilos y mide 1,50, pero va a reducirse el número de apneas en la noche, solo con una semana. Hay mucho publicado sobre eso y más o menos en esos tiempos. Hay unos que tardarán más y otros menos, ¿vale?
¿cómo el problema del sueño no es al principio? Pregunta alguien. Bueno, no es que, a ver, el problema del sueño, el problema del descanso nocturno suele ser el detonante inicial de todo. Que uno se dé cuenta antes o no es distinto. Pero el sistema fisiológico más que antes se altera es porque es el que nos tiene que reequilibrar todo. Si uno se pega una zampada bestial cercano a la hora de dormir, no descansa bien. Aunque esté en la cama 10 horas, el síndrome de la comedora nocturna es muy frecuente, más frecuente que la anorexia, la bulimia, y es una rotura total del ritmo circadiano. Y hay que reequilibrarle todo el ritmo, porque los actores principales son la melatonina, que es el capitán general del equipo de los buenos, de la adiponectina y de alguna cosa, y algunas interleuquinas antiinflamatorias, la interleuquina 1, que también tiene que ver con el sueño y tal, y el otro es la insulina y el sensor que es el capitán del equipo de los malos, la lectina y las citoquinas proinflamatorias. Por tanto, si no activamos bien la melatonina, tendremos problemas inicialmente en el sueño y luego secundariamente en todo lo demás. Álvaro, aquí hay una alumna tuya además de ICNS que dice, y es algo que yo creo que nos suele pasar a muchos, cumple con todo lo que comentas en cuanto a hábitos, pero dice que ella tiende a despertarse entre las 2 y las 4 de la mañana y que puede llegar hasta 3 horas hasta que se vuelve a dormir. En ese caso, ¿esto sería un signo de cronodisrupción? ¿Tendría que hacerse un estudio del sueño pensando que hace todo y lo hace muy bien? Si hace las cosas bien y no tiene... O sea, si hace las cosas bien, se acuesta más o menos temprano. Si se acuesta, por ejemplo, a las 10 de la noche, 11 de la noche, son 5 o 6 horas. En función del cronotipo que tenga, que probablemente será un cronotipo intermedio, yo lo que me haría es el test, que es gratuito. En Google pones Chronolab y ahí rellenas todo lo que te dice y te dirá si se detecta algún tipo de cronodisrupción, pues entonces ya sí que a lo mejor chequearía, porque a lo mejor o estamos cambiando los horarios en alguna cosa. Chronolab, o hay algo que se nos escapa, ¿vale? Si son 2 horas o 3 las que está durmiendo y luego se despierta y ya se duerme bien y luego se despierta, ¿podría haber algo ahí relacionado con índices altos de cortisol? Podría ser, puede que tenga un poquito de cronodisrupción, también puede ser lo que más se estudió, una alteración de las natural killer, de una de las células inmunes clásicas, pero bueno, yo me haría el cronotipo, chequearía todo y también vería y con las pulseras estas, incluso me haría un estudio de estos con las pulseras estas que te miden todo a lo largo de varios días. Y con eso reequilibraría, porque probablemente haya algo que va mal. Levantarse a las 5 o 6 de la mañana sin despertador, si no te has acostado a las 2 o así, porque esto le pasa más a los búhos, el problema de la cronodisrupción. Si no te has acostado tarde, una hora perfecta. Perfecto. La natural killer, bueno, pues forma parte del sistema inmune inespecífico. Merche me lo ha preguntado, y bueno, parece que habría una caída o que no habría una cantidad adecuada. Tampoco pasa nada, pero que eso generaría despertares de madrugada, y eso tiene que ver secundariamente con una microbiota no del todo correcta, pero se puede revertir. Hay que tener en cuenta que todo esto no se sabía. Y claro, la microbiota hasta la adolescencia podemos tenerla muy buena, muy guay. Pero, por ahí que es más chulo en la vista, pero no ya cuando... Pero claro, nuestras madres no lo sabían y tal, y eso es un problema. Pero ahora podemos rehacerla y podemos ver pero hay que incidir más. Es decir, que haya tenido la suerte que la adolescencia ha tenido muchos vegetales, sol y tal, su microbiota va a ser muy estable. También puede cargársela, pero es más difícil que se le altere. El que no lo ha tenido bien, pues tendrá que ir chequeándola y tal. ¿Vale? ¿El ayuno intermitente es simple, recomendable para todo tipo de personas?
Totalmente, vamos a ver, eso, pero es que incluso hasta, siempre pregunta, ¿y en el embarazo? Pues claro, vamos a ver, una embarazada debería de acostarse no muy tarde. Si se acuesta sobre las 10 de la noche, que ya es una hora, en el resto de Europa no se acuesta a lo mejor tan tarde, a las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana van 10 horas. Hombre, si te levantas con de las piedras, pero si aguantas un poquito, lo que te hace, ya llevas 12 horas. Entonces, y con diabetes, de hecho, diabetes tipo 1, en las últimas guías que se han publicado y tal, por ahí tengo el artículo, te dice que es interesante hacerlo. El tipo 2 ya se dijo hace un par de años antes que el tipo 1, y en el hipotiroidismo también. De hecho, la última revisión que se ha publicado sobre metabolismo lipolítico, que tiene que ver con todo esto del ayuno de intermitencia también y tal, se ha visto que a partir de las 2 semanas de hacer una actividad lipolítica amplia, te aumenta el metabolismo basal y por tanto en hipotiroidismo sería cojonudo. Y aparte la hormona tiroidea, una de las dianas que tiene es el hígado y ahí hay resistencia a las hormonas tiroideas si las cosas las hacemos mal. ¿Cómo reducimos esa resistencia a las hormonas tiroideas? Haciendo ayuno intermitente, haciendo todo esto que hemos dicho, activando la MPK, reduciendo el insulina mTOR, porque todo eso es lo que contribuye a ese anabolismo y a esa inflamación, a esa proinflamación. Perfecto. Yo creo que más o menos nos quedan todas las preguntas. Keto bien hecha, Merche, es una cosa muy interesante. Siempre se criticó, no, es que la keto, vamos a ver, la keto puede llevar vegetales, puede llevar especias, puede llevar muchos MAX. De hecho, hace poco se publicó, hace un año así, la microbiota en distintos tipos de alimentación, y una keto bien establecida es una microbiota muy saludable. Pero vamos, no hay que hacer una keto estricta para tener una microbiota saludable. O sea que lo que hay que hacer es activar el AMPK de forma habitual. El ayuno de más de 24 horas se puede hacer, pero vamos, tampoco hay que torturar a nadie. Se dice por ahí, que eso creo que no lo he comentado, siempre está, no, es que la autofagia en algunas células no se activa hasta que no estás 5 días con ayuno. Claro, si solo haces una vez en tu vida ayuno, claro, no se te va a activar. Pero si haces todos los días, 12, 14, 16 horas todos los días, en ese proceso sinérgico y en esto de cómo funciona la fisiología, al final le llega el turno y se recicla todo. En el primer día, no, la primera semana no, pero a los 2-3 meses ya todo va a ir bien. Keto en el embarazo se puede hacer sin problemas. Lo que pasa es que es más estricta y a veces el embarazo es una situación un poco más comprometida. Hay que ser más flexible. Lo que hay que hacer es activar el AMPK, es decir, es activar el sensor interesante. Y eso implica activar el metabolismo lipolítico, pero no tiene que ser una cetogénica estricta. O sea, no tiene que ser menos de 50 gramos de carbohidratos, pueden ser 100. Y una ventana de ayuno amplia, no pasa nada. O sea que no hay que adaptarlo a cada uno. Bueno, Álvaro, pues yo creo que ya vamos finalizando. Que sepáis que la charla la vais a tener colgada en nuestro canal de YouTube de Gooder. Y yo creo que podemos concluir el taller de hoy acerca de la cronodisrupción. Funcionamos o deberíamos funcionar como un reloj, ¿no? Manejando nuestros ritmos biológicos diarios. Al final, para que las funciones se puedan ejercer, ¿no?, de una manera eficiente, cada cosa tiene su tiempo y vivimos en una sociedad en la que comemos a todas las horas, mal dormimos, los contactos sociales o no existen o son desordenados, y esto al final genera una disrupción que hace que a nivel hormonal sobre todo no funcionemos bien y tenga grandes repercusiones en un envejecimiento incluso precoz. Ya nos ha dado hoy Álvaro, ¿no?, las claves de cómo podemos primero saber que estamos en esa situación. El primer detonante era la alteración del sueño, ¿no? Esas personas que no están cumpliendo esos ciclos de hora y media, tendríamos ya que estar pensando que algo no va del todo bien. Y está incluso la sensación, ¿no?, de esas de alteración de la saciedad, cuando hablaba de una percepción inadecuada de los nutrientes. Otro de los indicadores. Al final todo esto tiene una repercusión directa en un mal funcionamiento a nivel
fisiológico, hablábamos del sistema inmune, del sistema metabólico, de la función pancreática, del sistema neuroendocrino, y lo bueno es que hay cosas que podemos hacer desde ya. Primero, el tema del ejercicio, hemos hablado de alta intensidad, ejercicio de fuerza, por lo menos 15-20 minutos, tomar el sol de manera indirecta a lo largo del día, 15-20 minutos, si puede ser por la mañana, si puede ser por la tarde, mejor también. El tener una microbiota equilibrada, y nos ha traído un nuevo concepto, Álvaro, porque habla de los MACs, ya no hablamos de fibra, hablamos de MACs, ¿no? Todo eso que es accesible para la microbiota, para que pueda estar bien alimentada. Aquí ha hablado de las setas, ha hablado de las algas, de los caldos de huesos, del tejido conectivo, de las especias. Bueno, tanto para las especias como para el sueño, tenemos ya incluso recomendaciones, están aquí en el WhatsApp, de los libros que Álvaro nos ha recomendado y que podemos empezar a leer desde ya para poner en práctica esto que nos ha comentado. Y bueno, el metabolismo lipolítico. Yo no sé si es un término que para alguno de vosotros igual os resultaba novedoso. Al final de lo que se trata es de que sepamos utilizar nuestras grasas. Eso significa que lo que hay que tener es esas ventanas de 10-12 horas, ¿no?, de las que hablábamos, en las que estemos comiendo, pero no estar comiendo todo el tiempo, porque de esa manera lo que estamos es teniendo la insulina y el sistema emetor en funcionamiento constante. Así ni metabolismo lipolítico ni nada. Con lo cual, comer en ventanas que estén cerradas. La práctica del ayuno intermitente nos ha quitado ya todos los miedos, no nos va a pasar nada porque estemos haciendo 3 comidas o estemos incluso haciendo 2 o incluso a veces 1 al día, no nos va a pasar nada. Y yo no sé si quieres añadir algo más, Álvaro, contundente, o en cualquier caso haremos un resumen. No, eso, lo único, Paulina preguntaba que si ella no puede hacer el ejercicio en ayunas por hipoglucemia y luego cómo revertir, pues, y decía que sí con el vinagre, pues perfecto, o sea, hacer ejercicio tal, y el vinagre, lo ha puesto en las preguntas, una de las últimas preguntas que ha hecho, pero no he podido contestarla antes, o sea que el vinagre de manzana con AOVE, con aceite de oliva virgen extra, en ayunas, cuando nos levantemos, nos ha dado también como algo muy positivo, incluso para romper el ayuno. Si uno va a hacer la ingesta calórica por la mañana, sí, si no, si lo va a hacer al mediodía, pues al mediodía. Aparte, eso se puede hacer. Yo a veces, por ejemplo, si sé que no voy a comer en casa, yo rompo el ayuno al mediodía. Si sé que no voy a comer en casa, yo me lo llevo en un botecito. Me echo el aceite, 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana. Y una buena cantidad de nuez moscada, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y me llevo un limón y eso no lo parto hasta que no sé cuándo voy a comer y lo exprimo y lo agito todo, lo llevo en un bote de especias ya vacío y lo llevas en el bolsillo y cuando toca, pues... Perfecto. Nos ha aclarado también, Álvaro, que caminar está fenomenal, pero no lo podemos clicar, ¿no?, como que hemos hecho ejercicio. Cuando estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de introducir esa intensidad y esa fuerza, que al final hay que hacerlo en el momento del día en el que podamos, mejor a última hora de la tarde, pero no más tarde, ¿no?, de 2 o 3 horas antes de acostarnos, en aquellas personas que tengan un cierto síndrome metabólico y que necesiten, ¿no?, sensibilizar más la insulina. El hacerlo en ayunas a primera hora de la mañana, también fenomenal. Con lo cual, hacer ejercicio como máxima. Microbiota, ejercicio, descanso y ayuno intermitente, entre otras cosas. ¿Sí? Y sexo para la microbiota también es un intercambio muy interesante. ¿Pero eso lo habías dicho? No, pero es que se me ha olvidado. Pero bueno, luego, dentro de los contactos sociales habría un subapartado que puede ser eso. Pero vamos. Bueno, estamos aquí abriendo un melón un poco distinto. Esto da para otro taller, ¿eh? Magia, sexo y dejemos ahí. Magia, sexo. Técnicas de seducción y microbiota. Bueno, lo vendemos listo. Ya, la siguiente. Estáis todos aquí, ¿no? La siguiente. Nada, muchísimas gracias, Álvaro. Lo que os decíamos, tendréis la charla en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar todos hoy aquí y os lo agradecemos desde Woodermood. Gracias, Álvaro. Gracias. Muchísimas gracias.